Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos al Círculo Internacional de Lectura Ibn Arabi. En esta sesión tendremos la charla Mysterium Magnum de Beme y la Gnosis de Ibn Arabi, a cargo de Francisco Martínez Albarracín. Digo de cariño Paco. Paco nació en Caravaca de la Cruz, en Murcia, España. Es licenciado en filosofía, ha sido profesor de instituto durante 34 años y durante 7 profesor invitado en el aula senior de la Universidad de Murcia. Es miembro de Mías Latina desde sus inicios y coordinador durante 6 años del SEC, Círculo de Estudios Espirituales Comparados. Es socio de la Sociedad Internacional Jacob Böhme, con sede en Alemania, y colabora en la revista El Azufre Rojo sobre Ibn Arabi y autores afines. Ha sido también coordinador del Círculo de Lectura de Mías Latina en Murcia durante 10 años. Entre sus publicaciones se encuentran La Flor del Intelecto y El Fruto del Corazón, accesible en academia.edu, y la traducción de Mysterium Magnum de Meme de Atalanta de 2024, que es esta edición, que es una edición bellísima, y se las recomiendo mucho que la adquieran muy pronto. Y está prevista para el año próximo la publicación de su libro recién terminado, Jacob Böhme, El tiempo de los lirios. Y sin más demora, le doy la palabra a Paco, a Francisco. Silenciado, Paco. Está silenciado. ¿No? Sí, es verdad, es verdad. Sí, muchas gracias, Celia, por la presentación y también por la invitación, junto con Pablo, para participar en estas sesiones, en estas charlas y en estas conferencias y coloquios. Entonces, sí, precisamente yo voy a hablar del Mysterium Magnum, presentar un poquito qué fue Jacob Böhme, por si alguien no lo conoce, y luego tocar, pues en el tiempo que se me asigna, unas cuestiones que la mayoría de ellas, por no decir casi todas, o todas, son muy semejantes a lo que enseña Inara, ¿verdad? Bueno, brevísimamente, ¿quién fue Jacob Böhme? Pues fue un artesano que vivió entre los siglos XVI y XVII, ¿no? 1575-1624, y pues que toda su vida se dedicó primero pues, a trabajar de zapatero, más de 10 años, y luego comerciar con telas. Tuvo una formación muy básica, muy elemental, no era analfabeto, pero solamente fue al colegio pues, de los 7 a los 11 años. Leyó algunos autores, leyó a Paracelso, leyó a los espirituales alemanes un poquito anteriores, Caspar, Schwenkfeld, Sebastian Frank, Valentin Weigel, son autores interesantísimos que no están traducidos al castellano, por desgracia. Y luego, en su formación influyeron dos elementos más. La mística alemana, la mística renana, que a él le llega por la teología Deutsch, le llega por su maestro, que fue Martin Moller, párroco unos años de su parroquia, de su iglesia, unos pocos años, pero suficientes. Y, y la tradición hermética, ¿sí? O sea que Jacob Böhme es se puede decir, el principal representante del esoterismo cristiano y habría que decir, como le gusta a nuestro amigo José Antonio Antón, del hermetismo cristiano. Es decir, que tanto la astrología como la alquimia, como la magia, eran algo que él dice expresamente en Mysterium Magnum y en otras obras, conocer, aunque no las practica. Dice, no practico estas artes, pero sé de lo que va, ¿no? Entonces, ese hermetismo cristiano es precisamente, ese hermetismo cristiano de la época, es lo que le hace particularmente difícil. Primero, por la simbólica que emplea y luego por los propios conceptos suyos, que algunos son originales o, bueno, o recreados de Paracelso, de Weigel, de otros autores, recreados a su modo y que al principio nos suenan muy extraños. Es decir, yo, desde luego, le diría a quien quiera leer el Misterio Humano que tiene que tener mucha paciencia, que al principio le va a costar, que le va a decir, "Pero, ¿qué es esto? ¿No? De qué se está hablando?". Pero merece muchísimo la pena porque luego se encuentran verdaderas maravillas. Yo puedo, vamos, atestiguar que después de una tercera lectura completa de la obra, ¿no?
La traducción fue otra cosa. En la traducción está uno tan metido que casi no te enteras de lo que cada párrafo, pero no coge el conjunto, ¿no? O no se te escapan muchas cosas. Pues estoy viendo la riqueza que tiene. Impresionante. Y cada vez me maravilla más y cada vez lo voy entendiendo mejor. A pesar de los años que llevo con él, me falta todavía mucho por cogerle. Pero es de una riqueza extraordinaria. Estoy trabajando en un índice temático y, en fin, más adelante pues lo compartiremos. Lo compartiremos. Eh, Me gustaría, para entrar ya en materia, referirme a un hecho, solamente a un hecho de su vida, que fue la visita al extranjero. A mí me gusta relacionarlo esto con la figura del Jadir, ¿verdad? Aunque fuera otra cosa. Y, y esto lo voy a decir con las palabras de su primer biógrafo, Abraham von Frankenberg, pero introduciendo un poquito primero, ¿no? Ya él estaba trabajando de aprendiz en la tienda de su maestro y entonces pues él se había ausentado, el maestro, y en esas circunstancias no le estaba permitido a él vender nada, vender ningún zapato. Pero se presentó un extranjero, un visitante, y, y quiso comprar unos zapatos. Entonces, Jacob Böhmen, a él no se le ocurre a Jacob que otra cosa que ponerle un precio altísimo, ¿no? Muy alto. Y para su sorpresa, el visitante pagó ese precio y se lo llevó. Y salió fuera. Entonces, aquí enlazo con Frankenberg. Cuando salió a la calle, se paró a algunos pasos de la casa y con voz alta y firme exclamó: Jacob, Jacob, ven aquí. El joven se sorprendió y asustó algo al oír a este extraño, del todo desconocido, llamarle así por su nombre de pila. Pero reponiéndose se dirigió a él. El extranjero, de aspecto serio pero amigable, le miró a los ojos, fijando en él una mirada centelleante. Le cogió la mano derecha y dijo: Jacob, tú ahora eres poca cosa, pero serás grande y te convertirás en otro hombre, de tal manera que serás para el mundo objeto de extrañeza. Sé piadoso, teme a Dios y honra su palabra. Lee sobre todo cuidadosamente las Escrituras Santas, en las que encontrarás consuelo e instrucciones, porque deberás sufrir mucho. Habrás de soportar pobreza, miseria y persecuciones, pero sé valiente y perseverante, porque Dios te ama y te es propicio. Esto es lo que le dijo. En esto, el extranjero le apretó la mano, volvió a mirarle con ojos penetrantes y se marchó sin que haya indicio alguno de que volviesen a encontrarse, ¿verdad? Bueno, pues esta es la anécdota, ¿verdad? Mm, de, de esto que le contaría Jacob Benny a su biógrafo, porque se conocieron en los dos últimos años de vida del teósofo, ¿no? En una comida por la Navidad, que los invitaron a los dos. Se hicieron muy amigos, entonces él ya pues no se separó, Frankenberg no se separó de Jacob Benny, y luego escribiría más tarde de la muerte de varios años, casi 10 años más tarde de morir, Jacob Benny hizo la biografía. Luego fue maestro de Stefan Frankenberg, bueno, le dio a conocer a Ángel Silesio los escritos de Jacob Benny. Bien, entro en materia y quiero destacar una idea que me parece importantísima para entender su filosofía. Él dice Mysterium Magnum. Dice, yo no escribo más que del Dios revelado. ¿Eh? Esto es muy importante, porque cuando se habla de Dios y se le compara con el Ungurum, es decir, el sin fondo y tal, pues hay que matizar muchas cosas, hacer muchas distinciones, porque el Dios no revelado, es decir, el Dios no manifestado, el Dios oculto, es decir, pues ese, ese no se puede conocer, ese no tiene nombre, ni conoce su naturaleza, su esencia, ¿verdad? Ese se revela, se manifiesta. Y entonces él habla del manifestado. ¿Sí? Entonces ahí es cuando aparece toda su original doctrina de los tres nacimientos, de los tres principios del ser vivo. Bueno, por eso escribe, por ejemplo, en el capítulo sexto de Misterio Humano, dice: reconocemos que Dios no es en su propia esencia ningún ser, sino en puridad la fuerza o la inteligencia con respecto al ser, una suerte de voluntad eterna e insondable en la que yace todo. Él mismo lo es todo, y sin embargo no es más que uno, pero desea revelarse e infundirse en una esencia espiritual, lo que sucede mediante el fuego, en el apetito de amor, en la fuerza de la luz. Bueno, este es uno de tantos textos que se podría decir para resaltar esa idea de que él está en todo, lo atraviesa todo, lo abarca todo, pero nada lo capta, nada lo comprende. Es decir, que en cierto modo se podía decir que, se puede decir, aunque se puede decir también lo contrario, que el mundo está en él, pero él no está en el mundo.
porque prácticamente no pertenece al mundo. El mundo sería el tercer principio o nacimiento de la esencia divina, es decir, que como cuerpo, como naturaleza, pero los dos primeros principios son los que simbolizan el fuego y la luz. El fuego o la oscuridad, porque se trata de un fuego frío, de un fuego oscuro. Y esto es lo que él asocia a veces con el padre, con el padre. La Trinidad no encaja bien en esta teosofía, ya diremos quizás luego por qué. Eso no es lo que llamamos Dios. ¿Sí? Lo que llamamos Dios es el segundo principio, el segundo nacimiento, que sería, por así decirlo, el corazón del Padre, eh, mm, que quiere la palabra eternamente hablante, pero es la luz. Es una luz que nace del fuego, un fuego transformado en luz. Y esa luz es amor. Y esto es lo que llamamos propiamente Dios. Bueno, mm, hay que ver a Beme y a Inarabi como dos alquimistas. ¿Eh? Por ejemplo, ahora revisando otra vez la última lectura del Mysterium Magnum, he visto que hay muchísimas referencias a la alquimia. Normalmente breves, sutiles, pasajeras, ¿no? A veces más detalle. Y son importantísimas. ¿No? A propósito de la alquimia, pues me gustaría recomendar una novela que sí, la tengo por aquí. Una novela, no sé si la conocéis, Mercurius, ¿sí? Esta novela de Patrick Harpur, Mercurius o el matrimonio del cielo y de la tierra. Es realmente buenísima, está llena de conocimientos. Bueno, una obra que ha escrito recientemente una chica, no recuerdo el nombre, iba a decir, sí, en Almuzara, en una colección que se llama Lo que no estaba escrito en mi libro de, ¿no? Entonces el título es Lo que no estaba escrito o no pude leer en mi libro de historia de la alquimia. Entonces hace realmente una introducción extraordinaria con un conocimiento enorme sobre lo que es la alquimia y la verdad de la alquimia. Ella es química, ¿no? Y es científica y luego lo pone en relación, pues, por supuesto, con la física de partículas y bueno, con muchas cosas interesantísimas. Pero he visto que bebe mucho de esta novela también y de los textos de Patrick Hart. Bueno, ahora brevísimamente algunas semejanzas voy a controlar el tiempo, entre Jacob Böhme y Naravi. Por supuesto, la idea de manifestación es central en los dos, ¿sí? Es el eje de la enseñanza. Exterior, lo visible es un símbolo o una manifestación de lo invisible. Lo absoluto quiso ver su propia realidad, ¿no? Realidad como Ain, esto es de Einar Arabi. Eh, Nos citaba el libro de Isucho que leí el año pasado. Bueno, y este deseo de manifestarse, este deseo, palabra de deseo importante, no surge según Inarabi del absoluto mismo, ¿verdad? Sino del impulso interno de los nombres divinos. Pues aquí igual, la manifestación directa no puede ser del sin fondo. El sin fondo es lo que hay al principio, lo llama así un grun sin fondo. Sin fondo, sin razón, sin por qué. ¿Sí? Bueno, mm, sin fundamento, también se podría traducir. Pues eso no se manifiesta, claro. Tiene que darse un fondo, tiene que realizarse en algo, tiene que darse un grund, dice, ¿no? Un fundamento. Eso va a ser lo que llama la naturaleza eterna y ahí empieza la manifestación divina. Ahí es donde, lo digo ya rápidamente y lo dejo porque este es el tema del primer libro Aurora, que es complicadísimo. Ahí es donde aparecen los 7 espíritus, dice de Dios, espíritus manantiales, que luego lo llamará las 7 cualidades o 7 formas de la naturaleza, en la naturaleza eterna. Eso es como la primera creación, una creación de un mundo puramente angélico. No es este mundo viene después y este mundo sería ya el tercer principio, pero que viene condicionado por lo que pasa en el segundo. Y en el segundo no pasa ni más ni menos que nace la diferencia, aparece la diferencia entre el bien y el mal, por decirlo así rápido, ¿no? Lo que llaman la ciencia, el principio del separador, el fuego, el tiempo. La importancia del número 7, es decir, de los siete espíritus o 7 cualidades de la naturaleza, son importantísimos. En la charla anterior decía José Antonio los 7 ángeles del zoroastrismo, ¿no? 60. Bueno, pues aquí estas 7 cualidades, que en el fondo, bueno, una nace de la otra y engendra la otra y tal, pero no es que son simultáneas. Por así decir, podríamos en cierto modo ver que 3 pertenecen al primer principio, son entre comillas negativas, si queremos decirlo así, y 3 pertenecen al segundo principio, digamos que serían luminosas o positivas. Y la última es una síntesis de las dos anteriores, y esa última es la naturaleza o el cosmos, curiosamente. Es el último nacimiento y comercialización divina. Bueno, eh, el cosmos es para Inarabi, lo sabemos, la totalidad de las palabras articuladas, ¿no? En el hálito del misericordioso. Y toda esta idea de hálito, de exhalación, es permanente.
es permanente en Jacob Böhme. Bueno, la existencia de luz para Ibn Arabi, también lo hemos leído en los engarces de la sabiduría. Y luego, pues fijaros en la importancia del autoconocimiento, que son tantísimas cosas. Aquí tengo un texto largo de Ibn Arabi, pero no lo voy a leer porque quiero ajustarme al tiempo, pero en fin, luego que hay más tarde sobre el autoconocimiento, ¿no? Con su propia esencia, etcétera, ¿no? No sé quién eres, tal cual, dice, pues igual, ¿sí? Conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la naturaleza es imprescindible para el conocimiento de la realidad, lo total, cosmoteántrico, ¿no? Conocimiento de lo divino. ¿Qué decir de la importancia de la imaginación, verdad? Esto es un tema que merece una charla aparte, ¿no? La imaginación como principio de la manifestación. Dios crea imaginando, dice Jacob Böhme. La idea de creación continua, que los dos la reconocen exactamente igual. ¿Sí? La referencia o la alusión a una materia espiritual, ¿no? Una materia material, si se quiere, también están los dos. Ayula Rujanilla en árabe, bueno, y toda esa, esa materia, esa corporalidad, por ejemplo, celestial e interesantísima, ya comémelo. Y ahora por si luego ya no puede, se me pasa, para él tenemos tres cuerpos, no solamente un cuerpo, sino hay un cuerpo hecho del limo de la tierra, es el cuerpo exterior que percibimos. Hay un cuerpo astral, que no es una cosa ahí fantasmal ni nada, sino que es que está hecho de las fuerzas y los poderes de las estrellas, que es un mundo intermediario, regido por ángeles también. Los ángeles están en los tres planos de los tres mundos. Y, pero luego hay un cuerpo celestial, hay un cuerpo espiritual y un cuerpo divino. Es interesante. Yo, por ejemplo, para la cristología esto da un juego tremendo, que yo no sé si se han parado a pensarlo los teólogos cristianos, que eran católicos o protestantes. Él era protestante, pero estaba por encima, creo yo, de las distinciones de sectas, o de tanto protestantes como católicos, iba por su cuenta. Pero es interesantísimo para entender, por ejemplo, para no caer en el docetismo. Yo, por ejemplo, Enrique Corbén siempre, como sabéis, ¿no? Los que lo habéis leído, siempre considera que, que, pues eso, que se debería interpretar el cristianismo, la cristología en un sentido doceta. No es posible eso para Einar Amin, y explica por qué, evidentemente, porque su cuerpo no es el cuerpo físico. Ese es uno de los cuerpos, o uno de los, digamos, de las partes de su cuerpo, ¿no? Hay otro cuerpo que ya digo que está hecho de estrellas, y hay un cuerpo eh, eterno, celeste, pero que ese lo tenemos todos también. Y ese es el que dice Jacob Böhme que palideció, o se borró. El verbo ahí me gusta traducirlo como palideció, no que se borró. Ese palideció en Adán, cuando Adán se duerme y se le arrebata su parte femenina, que es justamente la parte que corresponde al segundo principio, al principio luminoso, al principio divino. O sea, hay también otra concepción de la mujer que es extraordinariamente positiva en Jacob Böhme, lejos de echarle la culpa de la caída, al revés, es ella la que va a poder hacer posible la redención. En cambio, Adán se durmió y se le arrebató su parte femenina, dejó de ser andrógino. En fin, ahí se lo explica de manera muy curiosa, que me parece muy imaginativa, pero es muy rica, nada fantástica. Bueno, ya termino con esta referencia de, sí, por supuesto, la importancia del encuentro en la manifestación. Jacob Böhme utiliza mucho los términos Finlichkeit, en Finlichkeit, eso es del verbo finden en alemán, que significa encontrar. Es lo que siempre hemos visto en la raíz del Buyut, cuando hoy nadie se refiere a la existencia y ese nombre divino del Buyut. O sea que hay, es como si la existencia en la realidad fuera un encuentro entre lo inmanifestado y lo manifestado. Bueno, la lengua natural o sensorial ya la tocó José Antonio la charla pasada. Eso sí que es importantísimo en Jacob Böhme. Él dice conocer la lengua natural, y lo dice con una naturalidad y explica un montón de términos. En la lengua natural no voy a poner más que un ejemplo, pero nunca dice cómo. Dice que lo aprendió en la escuela de Sofía, que lo aprendió en la escuela de José, el que interpretaba los sueños, Alfarán, tal, que esa es su escuela, pero ya está, pero no dice nada más. No dice que se pueda comunicar eso, eh, de luego por escrito, de palabra, pues, no lo sé. Pero es algo misterioso, pero para él es imprescindible. Sin conocimiento de la lengua natural no hay verdadero conocimiento. No tenemos conocimiento de la asignatura de las cosas, de cómo cada cosa lleva el sello, en una firma que revela su esencia más honda, ¿no? Bueno,
Entonces, un ejemplo de interpretación, pues, por ejemplo, referido a Jacob, dice, por eso Dios llamó a Jacob Israel, dice, es decir, un árbol floreciente de muchos brotes y ramas. O como se entiende en la concepción de la palabra en la lengua superior, dice, un reverdecer del paraíso. Es más poética y más curiosa, el árbol y la planta le parecían como a Goethe y a otros románticos, ¿no? Parece que sí le lo dice, ¿no? Fíjate lo que es una planta, la vida de una planta, el proceso de la planta, y dice, ya lo tienes todo. Bueno, Mysterium Magnum es un comentario del Génesis, ¿eh? Los primeros capítulos, que son los más densos, un poquito más metafísicos, más complejos, pues van haciendo una preparación, ¿no?, de lo que es la manifestación del fondo. Y, y luego ya a partir del capítulo 11 o 12 empieza a comentar el Génesis, pues por el primer capítulo, la creación del tal, todos los capítulos, hasta el 50. Ya había que tener paciencia en esa interpretación porque cuando menos te lo esperas, pues te surge pues hablar de los ángeles, hablar de la Sofía, hablar de cómo se interpretan los sueños y por qué, de la magia, de la alquimia, un montón de cosas. Eh, Alguna pequeña cita dice, por ejemplo, en el capítulo, no había puesto capítulo, en la página 115, dice, hay que mantener la distinción. Cuando habla de los mundos y los tres mundos y los tres principios. Hay que mantener la distinción. Cada mundo tiene su principio, también su régimen, ¿no?, su gobierno. Todo proviene sin duda de un único estado primordial, pero se separa en dos clases de cualidad. ¿Mm? Y aquí la palabra cualidad es fundamental, ¿eh? ¿Cuál? Porque él juega con las palabras, entonces cuál es muy parecida a cual, que significa tormento, y ahí también encuentra la palabra qualité, que es cualidad. Entonces la palabra cualidad, tormento, bueno, cuel, que significa fuente, para él son la misma palabra, ¿no? Estas son las etimologías bárbaras que decía el blog que hace, pero para él, por el sonido, él está perfectamente permitido, era legítimo hacer toda esta asociación. Entonces significan para él lo mismo la fuente, nacimiento, la cualidad y el tormento. Todo nace en el tormento de la posición de las cualidades. Y sin esa lucha no hay vida. Bueno, dice, pero se separan dos clases de cualidad, según vemos en el símil del fuego y la luz, dado que el fuego es doloroso y consumidor y la luz suave y dadora, y sin embargo lo uno no existiría sin lo otro. Bueno, también alude al centro de la luz de la matriz celestial, el concepto de matriz es muy importante, que dice que es el auténtico centro del segundo principio, el auténtico templo del Espíritu de Dios. Esto es Mysterium Magnum, también capítulo 23. Bueno, la matriz celestial, el agua celestial también es algo en él importantísimo. La separación de las aguas al principio, claro, aluden a una manifestación informal y luego a una manifestación más densa. Entonces el agua superior, el agua celestial, es eso, tiene que ver con eso que decíamos antes de la corporalidad también divina, eterna, celestial, la que hace posible la resurrección, la que hace posible el cuerpo de luz, el cuerpo de gloria, de esto de que han hablado tanto y también pues, Enrique Orden en su libro sobre la mística persa. Bueno, tenía una cita un poquito larga sobre donde dice claramente cuál es el origen del mal. Vamos a ver, la leo porque estoy acabando esto. Dice, e igual que el verbo, la palabra, se exhala de la libre voluntad siempre habla de la libre voluntad en el Ungrun, por supuesto, la libertad es anterior al ser, pero también en el ser humano, en la cultura, hay una libre voluntad. No le gustaba nada la idea de predestinación. Dice, igual que el verbo se exhala de la libre voluntad, ya que es la libre voluntad la que lo conduce del sin fondo al fondo, del mismo modo la libre voluntad de los ángeles y de las almas introduce a la palabra en un fundamento, a ese verbo en un fundamento. Y esta es la criatura, es decir, una fuente ígnea para su reexpresión, y de esta reexpresión provienen entonces el mal y el bien. Y según este ser y estas fuerzas reexpresados, el alma extrae su juicio. Bueno, eh, luego otra frase que me gustó, ya es la última, dice, la única senda divina por la que se puede contemplar a Dios en su palabra, su voluntad y su ser, es aquella según la cual el hombre se haga uno en sí mismo, que abandone en su voluntad personal cuanto es y cuanto tiene, sea esto lo que sea. El hombre verdadero,
supuesto tema de Ibn Arabi, no debe poseer nada. Debe hacerse una nada para el egoísmo del mundo. Bueno, es todo el tema pues eso, del deshacimiento, del abandono. No podemos tocar nada de la enseñanza espiritual, ¿eh? No, no es tema de hoy. Y ya paso pues a tres últimos puntos, brevemente, pues, para no hacer esto muy largo. Bueno, el tema de Sofía, la Sofía o sabiduría, que a mí me parece de luego central, precioso. No sé cómo algún especialista, muy buen especialista, ha podido decir, pero es que eso es una cosa de los discípulos, una cosa teosófica, que no tiene importancia ni fundamento. Es un tremendo error. Sofía es la sabiduría eterna, como recuerdo en la conferencia que nos dio José Antonio Antón, el libro que hizo sobre este tema de Sofía, bueno, en el mundo, en la antigüedad, en el judaísmo, etcétera. Pues Sofía es la sabiduría eterna, pero claro, hay una Sofía increada que está antes de la creación, está al principio, y es también como la expresión de la ciencia divina, la inteligencia divina. Eh, pero luego hay una Sofía creada, es decir, que Sofía se manifiesta también en los tres mundos, en los tres planos, y es realmente no sé cómo decir, la quinta esencia de la belleza, o la expresión más auténtica de la belleza, de la perfección. Entonces, hay muchísimas referencias aquí. La llama, por ejemplo, sustancia espiritual. Dice, una bestia no es Sofía, ¿no? No se pueden comparar. El alma ve a Dios solo en la Virgen Sofía, solo a través de la Virgen Sofía. ¿Eh? Las dos cinturas, la del fuego y la luz, y los citos, se convierten en una sola persona, es decir, en un ángel de Dios. Por eso la Sofía, pues es Jesús, es Cristo, es María, es un ser andrógino, una virgen masculina, como él siempre dice, es la novia del alma, ¿eh? Y la que nos espera después de la muerte, en fin, como la Daina. Eh, el tema de la Sofía es infinito, está en todas sus obras, y desde luego podría salir un volumen bien grande solamente con las encontrando donde aparece en los escritos de Jacob Böhme. Penúltimo punto, pues sería muy brevemente decir cómo estos autores, Böhme y Naravi, cargan el hermetismo, ¿no? Sabiduría del hermetismo, claro, con la ciencia de los números, con la lengua natural, porque la numerología también está muy presente en Jacob Böhme de una manera peculiar, pero sí, el 7, el 10 sobre todo. Y, y luego, pues la alquimia que es central, la astrología, por supuesto, está en un poco en un segundo plano, y el tema de la magia, que él siempre también lo relaciona con el arte alquímico. Bueno, pero yo aquí solamente quería apuntar que para estos dos autores me parecen que son autores inspirados. Yo creo que en ellos, en Jacob me estoy absolutamente seguro, y creo que en Inarabi también, si no se me puede ir aquí apuntarlo o correr, pero yo creo que su gnosis, su conocimiento, está fundamental en la mística, es decir, en una experiencia o en una vivencia, en una iluminación, como queramos decirlo, ¿no? Algo que lo pone en contacto eh, experiencial, vital, con lo más profundo, ¿no? Del misterio de la realidad. Y de ahí surge ese conocimiento. Es decir, no es un conocimiento teórico, por mucho que pueda haber investigado en autores. No parece que en Arabi al principio estudiara muchos autores, buscaba maestros, hablaba, pero no era. De iluminación no fue fresca, ni en Jacob tampoco, a pesar de sus lecturas, ¿no? Una gnosis fundamentada en la mística, en el sentido más profundo de esta palabra, y luego que da paso a lo que sería la magia bien entendida, porque yo creo que la magia no se entiende bien hoy. eh, Veme distingue una magia natural, una magia, claro, trascendental, y pero luego una magia sagrada o divina. Esta es lo importante. Esa magia se produce, dice él, cuando entran en contacto, cuando confluyen, cuando se unen una voluntad humana y una voluntad divina. Cuando hay magia divina o sobrenatural, que es algo pues que yo creo que, no sé, que se ha olvidado. Habría que ir al libro de Cornelio Agripa, ¿no? De oculta filosofía, que es el clásico de la época, para empezar a saber un poquito lo que era la magia en esta época del siglo XVI, XVII también. Bueno, pero yo creo que permitiría explicar muchas cosas que los teólogos les cuesta explicar o comprender a los teólogos. Bien, ya el último punto va a ser nada más llamar la atención sobre el silencio, acabo ya en menos de 5 minutos. El silencio
en los dos autores. En Ibn Arabi, lo cito, el silencio conduce al conocimiento de Allah. Y dice también, aquel en quien la lengua y el corazón guardan silencio, purifica su centro secreto, Sir, y su Señor se revela en él. Esto, bueno, la París de Sandal, es una edición francesa. Y Jacob Böhme, pues igual, en el Camino a Cristo, en el diálogo ese primero que hay entre un maestro y un discípulo, el maestro le dice al discípulo, cuando consigas acallar los sentidos y el querer de tu propiedad, ¿no? De tu individualidad, es el Haid aquí, se puede traducir de esa manera, entonces se revelará en ti el eterno escuchar, ver y hablar. Entonces Dios escucha y ve a través de ti. Esto es también muy de Dinarama, esta frase. Es tu propio oír, querer y ver el que te impide que veas y escuches a Dios. Bueno, es al principio de sobre la vida suprasensible en el punto tercero. Y cómo no, pues Simone Weil dice que nuestra alma hace ruido constantemente. Aparte del ruido del mundo, pues la propia alma, la mente hace ruido. Pero hay en ella, viene a decirnos, no cita todavía, pero a ver, ya diré cuando empieza. Pronto. Hay en ella un punto que es silencio y que nunca percibimos. Ahora sí ya estoy citando. Y que nunca percibimos. Dice, cuando el silencio de Dios entra en nuestra alma, la atraviesa. Es el Durkheim, el maestro de Carnot. Atravesar, la atraviesa y se reúne con ese silencio que se encuentra secretamente presente en nosotros. A partir de ese momento, tenemos en Dios nuestro tesoro y nuestro corazón. Y el espacio se abre ante nosotros como un fruto que se parte en dos, porque vemos el universo desde un punto situado fuera del espacio. Bueno, este es un texto de 1942, de un apartado de los cuadernos sobre belleza y misterio. Y para terminar, comento lo siguiente, ¿no? Que es también una glosa con fragmentos con citas de lo que dice el Misterio Humano en el capítulo 24, Jacob Böhme. Dice que el ser humano, nosotros, el ser humano puede imprimir en sí un ser divino mediante una fe firme y un deseo divino. Dice, y ese ser yace encerrado en nuestra parte mortal, pero como una yesca o un rescoldo que prende en el fuego, o como un precioso oro, y la referencia a la alquimia, ¿no? Yace encerrado en la piedra tosca o en el plomo, a la espera de que el artista, dice el alquimista, siempre lo llama así el artista, lo libere. Y con esto ya he terminado. Muchas gracias.